Hola, bona tarda. Avui tenim la segona parada en aquest fascinant món de la conversa als ocells. Així com la primera, el nostre guia era en Carles, avui la que ens conduirà serà l'Almudena. Tant un com l'altre són els traductors i tot just ara estàvem assajant amb la Laia Llobera i ens quedem fascinats de la musicalitat i del ritme que aquests textos tenen gràcies a ells que ens l'apropen tant, perquè a l'hora de ser un univers tan llunyà, gràcies a aquest saber fer en la seva traducció, doncs ens pot arribar més fàcilment avui en dia. L'Almudena ens fa una proposta que és la tradició de los pájaros en l'obra d'arte i que avui, si el primer dia vam entrar una mica l'obra en si, avui la sessió està més centrada en la influència que ha tingut aquesta obra. ¿Digo bien? Bueno, en tot cas, tenim la sort de comptar amb l'Almudena avui i donar la benvinguda als que ens segueixen per internet també, que estem contents d'anar millorant aquest sistema, esperem que avui se senti millor i això, endavant. A més, comptem amb opció musical al final, que és en Carles, Porta del Sud, que seria en anglès Charles Southgate, és un músic amb molta escola de l'Orient. Els seus mestres són indis i és un músic que el seu treball es basa en l'instrument del sarod, que té moltes reminiscències dels mons que avui visitarem. I curiosament va haver un article molt interessant aquest cap de setmana a Cultures de l'Avantguàrdia sobre el llibre, sobre la conversa, i estava posat juntament amb una pel·lícula que està tenint molt ressò, que ha tingut el Premi de Cannes, que és Sirat. I bé, hi ha aquí sincronies molt poderoses que bé. Sí, perquè Sirat és una de les històries, el pont de Sirat és una de les històries del llibre. Doncs us deixo amb ells. Asegurem-nos que se senti bé per als d'internet. D'acord. Hola, ¿sí? ¿Empezamos? Sí, adelante. Bueno, pues, muchas gracias y buenas tardes buena tarde por estar aquí. Nada, ¿no? Venga, ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues que muy buena tarde y bueno, hoy continuamos un poco con la propuesta que inició Carlas la semana pasada y que después nos fue invitando a que participáramos todos, y hoy va a ser un poco pues esa misma dinámica. Voy a empezar yo, pero muy rápidamente, como con un canto de pájaros, pues vamos a ir dando paso a algunas propuestas y después pues al acompañamiento musical. Yo hoy quería un poco hablar de la visibilidad del espíritu que plantea esta obra, este Parlamento de los pájaros, esta conversación de los pájaros. Ya hubo el otro día también ocasión de discutir con alguno de vosotros, o más bien con alguna de vosotras, por qué habíamos decidido que el libro se llamara La conversación de los pájaros y no El diálogo de los pájaros o El Parlamento de los pájaros o El cántico de los pájaros. Y sí que es cierto que, bueno, pues toda esa reflexión, y también hubo algunas preguntas muy interesantes, ¿no?, sobre qué significado tenía el pájaro, ¿no?, en la tradición islámica y musulmana, y se evocó un poco eso, ¿no?, la idea del alma, ¿no?, que vuela. Y hoy vamos a ver un poco cómo, tanto en la tradición musulmana, islámica, como en la tradición cristiana, occidental, la imagen, la reflexión sobre el ave, sobre el pájaro, está puesta de manifiesto sobre de lo que yo creo que más o menos voy a hablar esta tarde, ¿no? Sobre todo porque, y también se habló de esto el otro día, hay numerosos versos de la tradición sufí que van desde Atar, pasando por Ibn al-Arabi de Murcia, que va a resumir Dante
Dante Alighieri, en un pasaje del canto 17 del Purgatorio, en los versos 19-25, aunque habla de aquel uccella que cantar più di diletta, de aquel pájaro del trinar más melodioso que le hizo al propio Dante sentir que poi piove dentro de la alta fantasía. Después de eso llovió dentro de la alta fantasía. Este es el mejor conocimiento o el mejor reconocimiento que conozco de que el espíritu puede alcanzar su visibilidad, o al menos esa es la conclusión a la que llegó Italo Calvino en unas conferencias que nunca dio, las conferencias Charles Eliot Norton de Harvard, con el título Six Memos for the Next Millennium, 6 propuestas para el nuevo milenio. La conferencia que hacía el número 4, que era la visibilidad, parte de la tesis que habíamos aceptado, muy aceptada por Carlas y por mí en la confección o en la propuesta de esta versión de los pájaros de Attar, de que la idea neoplatónica de la imagen como comunicación con el alma del mundo, que se extiende por el universo creador, en el caso de hoy de la Edad Media islámica y cristiana, es esencial y que va a convertirse posteriormente en una constante en los siglos posteriores, en el mundo renacentista, pero sobre todo en el romanticismo y en el surrealismo. Hoy voy a exponer aquí una serie de imágenes de aves que remiten a la idea de una imaginación como participación de la verdad del mundo, es decir, esa alta fantasía de la que nos hablaba Dante y que llega, y también ayer salió un artículo, llega hasta Antonin Artaud. Idear un relato de imágenes que remiten a la idea de esta alta fantasía, es decir, los pájaros establecen la comunicación con el alma del mundo, carga de significado todo lo que vamos a ver a continuación, aunque no sea este el lugar ni el momento para formular este significado en términos discursivos o conceptuales, ¿no? Ya nos meteríamos en una cuestión pues eso, simbólica y de antropología, pero aquí de lo que se trata es de invitaros a una contemplación, a una primera etapa de esa ascesis mística al orden del mundo. Apenas la imagen se haya formado en vuestra mente o en nuestra mente, yo propongo desarrollarla con vosotros en una historia, aunque cada imagen, o todas ellas en su conjunto, desarrollan las potencialidades implícitas, lo que se podría llamar un mensaje simbólico. En torno a cada una de estas imágenes, que están expresadas sucesivamente, van a hacer otras para formar un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones, y ese es el ejercicio al que os invito esta tarde, respirar con la imagen una vez ha entrado en nuestra retina. Y he organizado este material, que es breve, porque no solo es visual, sino es también conceptual, porque la tarea es exponer la historia que hay detrás de cada imagen y de todas ellas en su conjunto. El objetivo, por tanto, de estas imágenes o estas reflexiones es introducir en el arte cómo llueven las imágenes en la fantasía. Lo voy a plantear como una pequeña historia, una narración, un canto, que es de alguna manera también desgranando, ¿no? como hace el propio Attar, pues con sus historias que van enlazadas un poco una detrás de otra. Empiezo con... Vamos a contar historias. Un anónimo artesano en algún lugar en Nishapur, hacia el siglo X, el siglo XI. Es anónimo, pero tiene una vocación profética, es decir, probablemente vinculada a su tradición, porque deja en esta imagen, que es un plato, una ave que es un emisor de significado. Tanto del inconsciente individual, de quien se fija en el dibujo, antes de ser sepultado por la comida, hasta el inconsciente colectivo que habla de un momento recobrado de un tiempo perdido. Es decir, el que percibimos nosotros y el que utilizamos nosotros. La belleza de este bol, de este plato, reside en la firmeza del trazo, en la verdad de la imagen, en lo que nos quiere contar. Y lo que nos cuenta es que en Nishapur, desde el siglo IX hasta el siglo XII, hay
decenas, centenas o nos han llegado centenas de platos de esta tipología. Es decir, sabemos que los pájaros y la memoria del pájaro o de los pájaros, ese emisor de significado, existía en el territorio iraní, en el territorio persa, justo antes de que Attar llevara o pusiera por escrito su parlamento de los pájaros, su conservación de los pájaros. Algo similar, voy a jugar con muchas imágenes de diferentes épocas y de diferentes tiempos. Sucede con el artesano que va a deslizar una figura de un águila en el centro de esta cajita omeya de finales del siglo X, un píxel, un píxide, existente hoy en el Victorian Albert Museum, en la que el ave, el águila, está ejerciendo de nexo entre el cielo, en el que ella reina, y la tierra, en la que se expresa en la inscripción cúfica. Traigo un ejemplo, una pieza en marfil de una calidad extraordinaria, de la que poseemos algunas muy a la moda en los siglos X y XI, lo que nos indica que también había una cierta afinidad por utilizar este tipo de objetos, de mucho valor. Algo parecido, y me voy de época, es lo que se desliza en este objeto muy posterior y de una época absolutamente distante, que es un broche de oro cubierto de esmalte con forma de cisne, fabricado en Inglaterra o en Francia hacia 1014, como insignia para una persona importante, quizás el futuro rey Enrique V de Francia, en el que nos está intentando decir que el individuo al que va dirigido como regalo, el rey, muy probablemente, entiende la trascendencia que tiene en sus manos como un juego social, pero directamente vinculado a uno de los animales más importantes del bestiario cristiano de toda la Edad Media. Cambio de tema, cambio de imagen, cambio de época y cambio de soporte. De un modo intencionado se plantea la conexión de los pájaros con la verdad del mundo en esta página de un beato, en este caso el beato d'Urgell, de comienzos del siglo XI, donde el verdadero problema para el espectador, es decir, para los que estamos intentando entender esa emisión de significado cultural, es el de la elección entre varias imágenes de pájaros llovidas de la fantasía del miniaturista. Dejo unos segundos para la elección y luego vamos a ver cómo se armonizan entre sí las diferentes opciones. Al debatir entre ellas, convertimos nuestro conocimiento entre un diálogo como el de los pájaros. Luego hablaremos de ello. Pero tal vez debamos pasar revista a la manera en la que se va a plantear toda esta cuestión a la que nos lleva Attar, es decir, a esta conversación de los pájaros, que es el de la elección de una imagen de las muchas llovidas desde la fantasía. El ejemplo más exhaustivo, más claro y más sintético de la idea de un pájaro, que es el nexo con el misterio del mundo, es el de la bobilla. La bobilla, que es con el ejemplo con el que Attar inicia su propuesta, la mensajera de Salomón, la emisaria de los pájaros, la que convence a sus compañeros de que tienen que atravesar los 7 valles para ir a descubrir al Simurgh. Les traigo aquí una imagen de un manuscrito del siglo XIV, del año 700 de la Égira y del siglo XIV de la era cristiana, en la que fue una de las imágenes que creo que descartamos para el libro, pero que es una de las muchas que iluminan los manuscritos de esta época. O nos vamos a un manuscrito de tradición cristiana, que es este tratado de Aviarum, ¿no?, hecho por Hugo de Folieto. Es un texto que está escrito a principios del siglo XII, este es un manuscrito un poquito posterior, pero que en realidad está llegando más o menos a la misma conclusión. Sí, sí. Este Aviarum, que es una obra, es un tratado sobre animalística, es un tratado moral, poniendo a los animales como modelo a seguir y que sigue un poco la línea de lo
que en realidad se estaba gestando, ¿no? En toda esta tradición moralista y en toda esta tradición ejemplar, ¿no? De exempla, ¿no? Tanto en el mundo árabe como en el mundo cristiano. Y quizás una de las piezas más interesantes con las que últimamente yo me he topado, que es esta bobilla, que es una pieza muy chiquitita, no sabemos exactamente su empleo, pero es una bobilla persa del siglo XIII, en bronce, está en una colección privada, y probablemente pues o bien era un pequeño incensiario, ya veremos cómo también eran unas imágenes, unos objetos, de nuevo hablamos de esa emisión de significado, ¿no? Que se convierte en una pieza de colección ya en el siglo XXI. Y creo que también es muy importante, y me parece que es muy importante en el concepto, ¿no? de la charla de hoy, entender cómo nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, entendemos el legado de la obra de Attar, ¿no? Y por qué de repente, trabajando con algunas de estas imágenes o estos objetos, nos fijamos en la bobilla, que a lo mejor hace 15 años, pues no, o hace 2 semanas o un año no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero sí que lo que nos está indicando este objeto, os digo, un objeto muy pequeñito, es que hay una transmisión y hay una tradición y un movimiento de objetos, de imágenes, de textos importantísimo a lo largo de toda la Edad Media. Y volviendo un poco sobre esa idea que se me puede acercar un poquito más, vale. O, bueno, pues sobre esa idea de nuevo, ¿no? de la bobilla como líder de los animales, pues en este caso una de estas imágenes persas, ¿no? tan interesantes, ¿no? De época ya un poquito más tardía, en la que, bueno, pues la bobilla aparece, aparece bueno, pues empezando a hablar, a parlamentar, ¿no? A conversar con sus congéneres. Y por supuesto, y aquí ya, sí, la bobilla hablando con Salomón, la que la vemos aquí, la hemos también elegido para nuestro libro, también un manuscrito de finales del siglo XV, respondiendo a todo eso que sabemos que viene del Cantar de los Cantares, esa evocación poética, inserta en la Biblia, que va a debatir entre los exégetas de Alejandría en tiempos en el que el neoplatonismo empezaba a interpretar las razones de por qué era necesario ver para entender, pero también dentro de la propia tradición islámica del mundo árabe, en el que el propio Corán narra también esa historia en la que un día Salomón, cuyo ejército estaba compuesto de hombres, pero también de animales, y el día que fue a reunir a sus aves, al ver que no estaba la bubilla, enfurecido dijo: «¿Pero y dónde está la bubilla? ¿Dónde se ha marchado?». Entonces la bubilla apareció y dijo: «No, es que he estado sobrevolando un lugar maravilloso que se llama el reino de Saba, gobernado por una reina». Y a partir de ese momento Salomón le dijo: «Vale, pues vas a convertirte en mi emisor, en mi mensajero, y va a ser el que va a llevar los textos en el pico para lanzarlos sobre el reino de Saba». Una tradición que recoge el Corán y que eso, lo que nos está planteando es ver para entender. Esta idea contrasta y a la vez se complementa con la de situar al pájaro como un compañero inseparable del caballero, porque la conversación de los pájaros, o la conversa dels ocells, nos va a hablar, y también lo comentábamos un poco el otro día, habla de pájaros, pero en realidad los pájaros no son sino el espejo de los seres humanos. Y en esa tradición de los exempla en el mundo cristiano, ¿no? En el mundo de la tradición cristiana, pero también de esos ejemplos, ¿no? Que van a aparecer en toda la literatura sufí, los ejemplos son con seres humanos. Y en gran parte de los textos de los que hace referencia, o los que hace referencia Attar, nos habla de caballeros, de príncipes, de reyes. Estos príncipes y estos reyes, que generalmente son caballeros. También Carlas el otro día hablaba de la importancia de la aparición del estribo
Y a partir del siglo IX, pero sobre todo aquí en el mundo europeo, en el siglo XI, en la manera de cambio total de cambiar la manera de hacer la guerra, de montar a caballo, de generar un nuevo grupo social, que es el de los caballeros, es decir, los nobles que van a caballo. Bien, esa idea, por tanto, aparece el pájaro como inseparable del caballero. Y esa tradición va a aparecer vinculada tanto al mundo de la furusilla cristiana. Furusilla es la caballería árabe, ¿de acuerdo? El furi es el caballero en árabe. Por tanto, la furusilla es las artes de la caballería. Y va a aparecer tanto en esa furusilla árabe como en la caballería cristiana occidental. Esa coexistencia, esos valores, esos caballeros que van con sus halcones o con sus pájaros o con sus animales, la vemos aquí, porque nos incita a ver que esa dupla es una única realidad. Como si el pájaro fuera el alma figurada o visibilizada por el esfuerzo de esa lluvia de fantasía. Es decir, ese pájaro que acompaña al caballero porque refleja la pureza del propio caballero. En cambio, en el universo que aquí vemos, el de juego, por ejemplo, con los pájaros, esta es una imagen que también hemos elegido para nuestro libro, o para nuestra versión, nuestra edición de Atar, vemos que se plantean serios nexos con la filosofía natural, que va a llevar a un conocimiento teosófico de la realidad, aunque no es incompatible con la verdad que se deduce también de la percepción natural que la Edad Media cristiana dio origen a los bestiarios. Vamos encontrando muchas analogías. Al menos es lo que nos propone el miniaturista de este fragmento, este detalle del beato conservado en la Catedral de Girona, del año 975, en el que se puede separar lo cognoscible en dos, dejando a la ciencia el mundo exterior y aislando el conocimiento imaginativo en la interioridad individual. En este caso es un enfrentamiento en dos formas de mostrar el fondo del alma. Ya estamos viendo, ¿no?, el águila que está cogiendo al corzo, ¿no?, y confrontado, ¿no?, con otro animal alado, del que tampoco sabemos muy bien cuál es su origen o cuál es su forma, ¿de acuerdo? Pero este enfrentamiento de estas dos formas de mostrar el mundo del alma, si nos atenemos a la escena de estos pájaros que rodean a una cigüeña, ¿de acuerdo? Y podemos reconocer, por ejemplo, también una serie de arquetipos de la psique humana que están generalmente aislados o también vinculados a ese inconsciente colectivo, vinculado a una validez universal. Es decir, esta idea remite a la idea de la imaginación como participación activa en la verdad del mundo. Si echamos un vistazo a los manuscritos medievales, también occidentales y cristianos, encontraremos muchísimos de estos ejemplos. Bien, al llegar a este punto no puedo eludir una pregunta, y es en cuál de las dos corrientes trazadas por el mundo de razonar el mundo de los sufíes se debe situar el vuelo por el universo. Por eso proponía esta imagen, que es una imagen de tradición cristiana, pero que en realidad es un juego poético, memotécnico, pero que aparece enmascarado en la figura de un pájaro. Y bien, y ese punto de inflexión nos lo da el propio Atar y nos lo va a dar el objetivo final de la aventura de nuestros pájaros, que es encontrar al Simurg. ¿Sí? Encontrar al Simurg. Es una de las imágenes que contemplamos para la cubierta, y es esa figura del Simurg, ese fénix que también hablábamos el otro día, ese animal al que todos los pájaros del mundo van a buscar a través de un viaje muy peligroso, y sobre todo muy peligroso no solamente por el viaje en sí, sino por lo que van a descubrir, ¿no?
por ese miedo a saber la verdad, y nos cuenta la historia que cuando llegan delante del Simurg, muchos pájaros han muerto y solo han quedado 30 pájaros. Y esos 30 pájaros, en farsi, se dice Simurg. Es decir, 30 pájaros Simurg es fonéticamente lo mismo que el Simurg, es a lo que van a buscar. Entonces, cuando los pájaros se encuentran con los Simurg, los 30 pájaros se encuentran con el Simurg les dice: ya habéis encontrado lo que estabais buscando, porque yo soy el espejo. Es decir, los 30 pájaros se reflejan en ese Simurg. Bueno, es un juego lingüístico, por supuesto, pero también es un juego simbólico y sobre todo eso, con una trascendencia importantísima que nos ayuda a entender el significado final de la propia obra de Attar, ¿no? Esa expresión última de esa creación constante, ese Simurg que va a aparecer. Tenemos muchísimas representaciones, pero en todo tipo de soportes. Tenemos en algunos manuscritos, este quizás es uno de los más sorprendentes, ¿no? Pero también el de la portada de nuestro libro, que yo creo que ha sido un acierto para aquellos que decidieron cuál iba a ser. Y, por ejemplo, bueno, pues en algunos otros soportes, ¿no? Como es este mosaico en Uzbekistán. Por eso, esa idea del Simurg también responde a una aspiración a entender una vida, a la cercanía a lo divino, a lo más alto, al sol que nos lleva también, y vinculando ahora con el mundo cristiano, a ese averroísmo latino del siglo XIII. Creo que ayer también, el martes pasado, se habló de ello, en el siglo XIII en París, sí. Y en las polémicas con los tomistas, es decir, aquellos que seguían la doctrina de Tomás de Aquino, sobre la eternidad de lo creado, que en realidad no deja de ser de lo que habla la conversación de los pájaros. Por eso, vuelva una imagen de Avibus, ¿no? De este autor del siglo XI, que sitúa nuestra imaginación en ese estado límite entre la tradición libresca medieval y el espíritu de la contemplación. Bueno, estamos yendo un poco rápido, pero bueno, pues, aquí de nuevo nos encontramos con la bubilla. Si leyéramos con tranquilidad, ¿no? Muchas veces la bubilla que se confunde con el pavo, con esa cresta. Y muchas veces los propios bestiarios confunden la imagen del pavo con la bubilla, y de hecho en las representaciones en el mundo islámico van a aparecer muchísimas aves en diferentes formatos, ahora lo vamos a ver, que yo creo que intentan representar esta tradición de la bubilla, sí. Pero son pavos. Y traía también, bueno, pues algunas otras imágenes, ahora vamos a ver algunas de todas ellas, pero hay algunas aves que no son aves. Es decir, en las clasificaciones de Al-Yazid tiene un estatus especial porque no lo clasifica entre las aves, a pesar de la presencia de las alas, las plumas y los huevos, pero no vuela. Pero en realidad, de lo que también quería hablar hoy es de cómo esa tradición del mundo cortesano que hemos visto y del mundo de la caballería que hemos visto hace un momento, hay que recorrer en cierto modo la experiencia de un lector, sobre todo ya en el siglo XIII y en el siglo XIV, de la literatura cortesana, en la que van a aparecer, y ahora es un poco sorpresa, pero bueno, una expresión plástica. He traído dos ejemplos solamente. He traído estos frescos de la ciudad de Florencia en un palacio, que es el Palacio de Avanzati. Es un palacio que se construye en la segunda mitad del siglo XIV, después de la peste negra, donde la naturaleza del amor se va a determinar por la posición de un pájaro en el conjunto de una compleja creación de la vida ociosa en el Jardín de la Rosa, muy vinculada a la literatura trovadoresca y después vinculada al Roman de la Rose. Traigo solamente algunas imágenes
Pero sí que me parece interesante, bueno, ver, por ejemplo, pues el caballero que está alrededor de la muralla en un jardín repleto de pájaros, es decir, y en este detalle donde el hablar entre una mujer y un hombre está marcado por el gesto de la mujer indicando al caballero el camino al interior. Una imagen visual, diáfana, de lo que el pájaro está diciendo a sus espaldas. Es decir, y fijaos, qué pajarito nos aparece aquí. La fuerza de estas imágenes residía en que se había encontrado a mediados del siglo XIV una forma de dar visibilidad a todas estas imágenes llovidas por la fantasía en la tradición de la representación de los pájaros. En este caso, en el siglo XIV, la representación de estas imágenes llovidas por la fantasía es el amor. Y sucede a nivel, yo creo que global, en todo el mundo mediterráneo. Y fijaos, estamos en Italia en el siglo XIV y nos vamos a ir hasta una pintura de época nazarí en el Salón de los Reyes de la Alhambra de Granada del siglo XIV, con una escena prácticamente igual que esta, muy similar, incluso con la tabla de ajedrez, sí. Pero ahí lo tenemos. Es decir, la única diferencia es que una pintura está hecha, la de los Davanchati, sobre pared, sobre muro, y esta está pintada sobre cuero. Acaban de ser restauradas. Aquí se ha desplazado el argumento y la forma a estos frescos, ¿no? Esta pintura en el Salón de los Reyes, en la Alhambra de Granada, donde un pintor, probablemente florentino, convence a los reyes de la dinastía nazarí para expresar mediante una pintura la imaginación visual inherente al sufismo en todos estos temas referentes al diálogo de los pájaros antes y durante la llegada del amor entre los seres humanos. Es un amor carnal o no, pero es un amor también espiritual, que está elevado a través del vuelo de estos pájaros, de la conversación de estos pájaros. Podríamos traer algunas más, pero bueno, yo creo que hay una mezcla, ¿no? Hay una simbiosis, ¿no?, entre diferentes tradiciones, pero es evidente que en el siglo XIV las imágenes, tanto visuales como conceptuales, bueno, pues circulaban de manera que hoy en día no podemos casi entender, ¿no? Porque nos parece que las cosas no avanzaban y que no iba muy rápido en la Edad Media, pero sí que lo iban, ¿no? Bueno, pues no, te traigo algunos más, con este caballero, por ejemplo, ¿no? He montado a la jineta y también pues acompañado de todas estas representaciones de aves, que es muy similar a algunas de las imágenes en papel, ¿no?, en pergamino de los manuscritos. Y de hecho, este caballero que va a la furusilla un día, a la caza cualquiera, como iría perfectamente cualquiera de los caballeros cristianos, ¿de acuerdo? Y fijaos, esta visibilidad se ha convertido de lo plástico, del papel, de los muros, a lo físico, es decir, al objeto. Se ha convertido en objeto. Aquí tenemos una de las piezas más importantes de la tradición omeya, ¿de acuerdo? Es un pavo, con esa tradición que veíamos hace un momento. Es un aguamanil, es decir, una jarra para lavarse las manos. En la amplísima tradición que tanto en el mundo árabe como en el mundo cristiano existe en la Edad Media, ¿de acuerdo? Objetos de muchísimo valor. Este está actualmente en el Louvre, pero no hace falta que nos detengamos únicamente en esto. Vamos a más objetos vinculados a ese universo del pájaro que representa el alma, tanto en la tradición sufí como en la tradición cristiana. Esto es un incensiario. Un incensiario de los siglos XI, XII, ¿de acuerdo? Están además firmados, están grabados con el nombre del propietario, pero también con el nombre del orfebre. Este está en el Museo Metropolitano, en el Metropolitan Museum de Nueva York. Vámonos a otro, ¿de acuerdo? No tenemos muy claro exactamente qué lo que es, pero es de nuevo una gallina de Guinea, es decir, un pavito de estos, que recuerdan mucho a la bubilla.
No sabemos exactamente la proveniencia, pero bueno, es del siglo XI, siglo XII, podría venir perfectamente o de Al-Ándalus, porque es de tradición omeya, o de Sicilia. Y hoy en día está en una fundación, que es la Fusilla Foundation, que tiene bueno, pues una tradición, una colección extraordinaria de objetos árabes, musulmanes. Y vámonos a otro tipo de materiales, vámonos al marfil y vámonos a otro tipo de objetos en los que esa tradición sufí o esa tradición musulmana de la representación de los pájaros se convierte también en un emisario de significación cultural. Esto es una arqueta que vale, es que está, bueno, se ha puesto, está en negativo el texto, pero bueno, de las muchas que se hicieron, esta probablemente viene de Sicilia, en las que bueno, pues van a aparecer pavos, abubillas, van a aparecer todo tipo de animales y en las que son cajas de producción árabe, normalmente en este caso Sicilia, pero que se comercializan en territorios cristianos y sobre todo en los que hay una tradición de intercambio de regalos y de intercambio de objetos entre las élites cristianas en esta furusilla árabe y caballería cristiana. Os traigo alguna más, ¿de acuerdo? Está en Florencia, en el Museo Nacional del Bargello, ¿no? Que es bueno, pues, también una pieza de altísima calidad y muy bella, en marfil, con aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones incluso son posteriores, porque al ser objetos de lujo, bueno, pues, se van restaurando y se les van aplicando piezas posteriores. O, por ejemplo, quizás una de las piezas más interesantes en las que de nuevo aparece esa idea de la caballería vinculada al mundo de los animales, de los pájaros. En este caso, el caballero con su halcón, en un momento de reposo, cuando va de caza, que son muchas de las escenas de las que nos habla Ibn al-Attar, con unos estribos, por cierto, muy bien dibujados en el caballo. Es un tintero iraní de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, con una amplia producción. Sabemos que, por ejemplo, en Irán se hacía mucha producción para príncipes cristianos y que muchos de ellos han desaparecido, pero, por ejemplo, el propio San Luis, el rey de Francia, se hace bautizar, bueno, no se hace, lo bautizan en un basán, ¿no?, enorme que viene directamente de este tipo de orfebrería de Irán y en el que aparecen muchísimas de estas imágenes también con aves y con elementos vinculados al mundo árabe y al mundo cristiano. Y por poner otro ejemplo, pues aquí tenemos una pieza de alto valor del mundo iraní y tenemos una pieza similar, pero dentro del mundo cristiano, que es este caballero con halcón de principios del siglo XIII, bueno, pues ya hecho en cristal de Limos, con un esmalte, etcétera, etcétera, pero con la misma intención. Y para que tengamos un ejemplo de cómo esa idea de los pájaros que se van cruzando, traigo un objeto que es un arma, pero que en realidad es una de las piezas más interesantes que poseemos hoy de época del siglo XIII, de finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Es un puñal en plata de época ayubí. No voy a entrar mucho en detalle con él. Aquí no se ve muy bien la imagen, pero sí que traigo aquí un detalle. Creemos que es un regalo que hizo después de la Tercera Cruzada Saladino a Ricardo Corazón de León. Y es un objeto con unas inscripciones bueno, clásicas de ensalzación y de glorificación, etcétera, etcétera. Hay un San Jorge matando un dragón, que es un San Jorge nimbado, por tanto está en una tradición. Por eso creemos que es un regalo, pero sobre todo abajo nos va a aparecer un águila y un halcón, que son los dos elementos de aves que enlazan, ¿no?, esa tradición del mundo árabe con el mundo cristiano. Y para ir terminando, porque creo que ya me gustaría ir cerrando para entrar en
en otras cuestiones, sí que me ha parecido un muy buen ejemplo cómo este mundo se vuelve poroso y se vuelve permeable. En esta transferencia de deseo de visibilizar el mensaje de los pájaros, he traído dos miniaturas tan lejanas como cercanas. Una de ellas, la de la que ya hemos visto, ¿no? Sí. Uno de los manuscritos de Attar, mediados del siglo XV, en el que el príncipe está con este derviche, este amigo, y le está enseñando a jugar con los pájaros que están en lo alto de su palacio, en lo alto de su castillo, y a la izquierda un texto de la segunda mitad del siglo XIV, de hacia 1360, que es el famoso Código Manese, que es pues, el manuscrito manese, que es uno de los textos vinculados al mundo de la caballería y más importantes de toda la Edad Media, en la que queda, yo creo que muy evidenciado, ¿no? Cómo la imaginación artística del sueño de las imágenes llovidas de la fantasía contacta el mundo cristiano con el mundo musulmán. Creo que estas dos imágenes son muy representativas y son prácticamente coetáneas. Bien, termino con esto y con una conclusión para ver entender lo que el lenguaje de los pájaros y la riqueza que genera, ¿no? Este texto nos quiere decir. Si conseguimos entenderlo, habremos dado ese paso a la verdadera iniciación que estas obras buscan. Me vuelvo a estas, que es un desafío visual. Yo os propongo que abráis los ojos, porque hay muchas, y que es solo semejante a las dunas que empuja el viento del desierto hacia su consumación, que es de lo que nos habla. Y bueno, sobre esto podemos, si queréis, hablar, pero yo creo que como es más o menos la hora justa, la siguiente idea, y luego sobre estas imágenes, si queréis, podemos seguir comentando, pero toda esa tradición, y lo comentábamos también en los textos, no va a ser solamente visual. Es evidente que durante la Edad Media y los siglos posteriores hay una transmisión. No sabemos si Dante, creemos que sí, ahí se ha generado un profundo debate, ¿no? Yo por eso he empezado la charla hablando de Dante, ¿no? Hablábamos también la semana pasada de Asín Palacios, ¿no? y de ese texto, ¿no? Sobre Dante y el Islam cristianizado, y cómo Asín Palacios proponía, ¿no? que Dante probablemente leyó alguna versión de estos textos sufís. Se ha generado muchísima polémica, también una polémica vinculada a si San Juan de la Cruz tuvo acceso o no a estos textos, porque es evidente, y eso ya también lo comentamos tanto Carlas y yo en la introducción del libro, la idea de la consumación del alma por el fuego, por la llama del amor a Dios, que plantea San Juan de la Cruz y algunos otros místicos, y que va en una transmisión hacia la misma María Zambrano, de la que también hablamos aquí el otro día, y toda su reflexión mística. ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? Sabemos que a finales del siglo XIX empieza a haber ya una serie de traducciones de la obra completa de Attar, y esa es un poco la idea de la que queríamos hablar un poco hoy. Es decir, Carlas, hablamos de San Juan de la Cruz, hablamos de María Zambrano, y llegamos hasta uno de los grandes escritores del siglo XX, que es Jorge Luis Borges, y nos pareció, más que hablar de San Juan de la Cruz o de la propia María Zambrano, rememorar a Borges, que además yo creo que también es el momento de hacerlo, y leer algunos de los extractos en los que Borges recupera, ¿no? Esta tradición de Attar y de la mística sufí de la conversación de los pájaros. Así que, Carlas, yo te dejo hablar de Borges. Aplaudim, no? Perquè, escolta'm, jo crec que... Bueno, sí, ha sido
fascinante, ¿no?, el viaje que hemos emprendido juntos gracias a las imágenes que nos has brindado. En el decurs de la seva intervenció, clar, han sortit la referència al món dels ocells de manera immediatament prèvia a Farid Dinatar, i aquí, com recordàvem, hi ha el relat de l'ocell d'Avicena i l'epístola de l'ocell del Gatzalí, que són pràcticament immediatament previs en l'espai del Khorasan, al mateix món d'Atar, no? I per tant, diguem-ne, la referència al recurs, no?, a l'ocell com a generació d'un espai de reflexió espiritual, no? Responc a la invitació al que en diu l'Almudena. L'Almudena sempre va convé fer-li cas. De fet, Borges precisament parla del Simurg en un dels seus treballs que és Los 9 ensayos dantescos. I per tant, diguem-ne, parla del Simurg en relació a Dante. I, diguem-ne, ell interpreta això, la influència de Tar sobre Dante, sobre la comèdia de Dante. Y digo, en el canto 18 del Paraíso, Dante, en su viaje por los cielos concéntricos, advierte una mayor felicidad en los ojos de Beatriz, un mayor poderío de su belleza, y comprende que han ascendido del bermejo cielo de Marte al cielo de Júpiter. En el dilatado ámbito de esa esfera donde la luz es blanca, vuelan y cantan celestiales criaturas, que sucesivamente forman las letras de la sentencia Dirigete Justitiam. Y luego la cabeza de un águila, no copiada por cierto de las terrenas, sino directa fábrica del espíritu. Resplandece después el águila entera, la componen millares de reyes justos. Habla, símbolo manifiesto del imperio, con una sola voz y articula yo en lugar de nosotros. I ell ho posa en relació amb el Simurg. Per això que comentava abans l'Almudena. Farid Dinatar, persa de la secta de los sufís, concibió el extraño Simurg, 30 pájaros. I, en fin, explica la història. Diu, el remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña circular que rodea la Tierra, que és la lectura que fa ella. Acometen la casi infinita aventura, superan 7 valles o mares. El nombre del penúltimo es vértigo, el último se llama aniquilación. Muchos peregrinos desiertan, otros perecen. 30, purificados por los trabajos, pisan la montaña del Simurg. La contemplan al fin, perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y todos. En el Simurg están los 30 pájaros y en cada pájaro el Simurg. Todo en... I posa en relació amb les Eneades de Plotí, que és un de les altres fonts fonamentals per entendre bé Borges. Borges era un gran lector i un gran admirador de les Eneades de Plotí. Diu, todo en el cielo inteligible está en todas partes, cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol.
Això, si recordeu Borges, és Borges, diguem-ne, està citant Plotí però s'està citant ell mateix. Llegint Borges això ho trobareu com un dels fonaments de la seva obra literària. El autor desata la dificultad con elegancia clásica. Directamente los buscadores son lo que buscan. Los buscadores son lo que buscan. És el Simurgh i és una imatge que, a més després ell reflecteix en aquest poema que és del llibre aquest que es diu La Rosa Profunda, i que és The Unending Rose, que es un poema que dedica Susana Bombay y que es a los 500 años de la Égira, Persia miró desde sus alminares la invasión de las lanzas del desierto y Atar de Nishapur miró una rosa y le dijo con tácita palabra como el que piensa, no como el que reza, tu vaga esfera está en mi mano, el tiempo nos encorva a los dos y nos ignora en esta tarde de un jardín perdido. Tu leve peso es húmedo en el aire. La incesante pleamar de tu fragancia sube a mi vieja cara que declina, pero te sé más lejos que aquel niño que te entrevió en las láminas de un sueño, o aquí en este jardín una mañana. La blancura del sol puede ser tuya, o el oro de la luna, o la bermeja firmeza de la espada en la victoria. Soy ciego y nada sé, pero preveo que son más los caminos. Cada cosa és infinites coses, el que us acabo de dir. Cada cosa és infinites coses. Eres música, firmamentos, palacios, ríos, ángeles, rosa profunda, ilimitada, íntima, que el Señor mostrará a mis ojos muertos. Que és un poema magnífic. En tot cas, el que és evident és que Borges, que situem-lo, una figura situada en el temps i en l'espai molt lluny de Pèrsia, però que en canvi, quan intenta entendre el fonament de la condició humana des del punt de vista, a més de l'espiritualitat, recorre a Tar i recorre a la imatge dels ocells com a capaços d'explicar el més essencial de l'esperit humà. I fixeu-vos que posa en relació Plotí, que és el neoplatonisme, la figura que dins de la tradició del pensament grec clàssic, si voleu, hel·lenístic ja, diguem-ne, sí, la figura del tot, de l'u, la figura de fer confluir totes les divinitats en una de sola. Tot és u, l'obsessió de Plotí és u, l'u és tot. I tornem a ser les mateixes, és a dir, el Simurgh és tot i és u i és el conjunt de totes les coses, és la realitat il·limitada que es manifesta en una unitat en què, i això ens remet al món hindú i ens remet a una saviesa més antiga. Clar, el Modena ens ha il·lustrat d'una manera molt brillant i interessantíssima sobre el món, diguem-ne, d'arrel persa, el món islàmic, el món, evidentment, cristià. Aquí se'ns fa una mica inevitable pensar també en el món egipci, és a dir, amb Horus, el déu del cel, la imatge, la remissió a una forma d'ocell que, diguem-ne, representa el cel i, per tant, l'enaltiment. Més enllà, que ja vam dir que a la sessió de dimarts passat, el món persa, l'arrel, diguem-ne, del déu solar, Amirta, que relliga després amb les altres tradicions que comentàvem. Diguem-ne, la visió del sol com a font i origen de la vida, aquesta percepció de la llum del foc com a element essencial, més enllà dels altres components que
que donen consistència a la vida, a l'aigua, a la terra, etc. No? Però el factor inicial, el primigeni, és el sol d'on ve tot, no? que ens remetrà també, evidentment, doncs, a les cultures ameríndies, no? I a la vinculació i l'explicació a través del déu solar. Però, en tot cas, diguem-ne, el que és fascinant és veure, i en això l'Almudena ens ha obert molts camins, no? És per entendre i per percebre amb nitidesa, diguem-ne, aquesta enorme força que té la representació de l'ocell des del punt de vista de l'expressió del més essencial, del que enalteix. Els enamorats, els amants, es miren, però, diguem-ne, hi ha l'ocell que el que fa no és encarnar o representar l'aspecte més material de la relació entre els cossos, sinó l'espiritualitat, l'enaltiment, el que dignifica, el que fa que l'experiència de ser transcendeixi el concret i el matèric. I per tant, sempre l'ésser humà ha tingut, diguem-ne, una fascinació pels ocells, no? Sempre ha vist en l'ocell, en l'au, un animal que podia fer el que ell no podia, que era volar, no? Podia caminar, podia córrer, però no podia competir amb aquesta capacitat de les aus d'elevar-se cap al cel, que és allà on l'ésser humà ha buscat el més enllà, no tan sols físicament, sinó des del punt de vista espiritual. Què més? En tot cas, és molt interessant el que comentàvem abans, el que ha comentat l'Almudena en relació a la capacitat, és a dir, a la construcció cultural a través de la imatge dels ocells. I per tant, diguem-ne, el joc que ens permet l'ocell, ja el món cristià, l'Esperit Sant, ja no tan sols com a representació d'un ésser vivent, sinó com a representació última de l'espiritualitat. I és significatiu aquesta opció del... En el cas de la literatura catalana tenim aquest exemple tan emblemàtic de l'Ausiàs March, que era falconer, no? Ell era, el seu ofici, diguem-ne, en la cort del magnànim, era falconer, el falconer del rei, no? I aquesta peça, no?, que situa aquest vincle entre el magnànim, un home tan apassionat per la cultura, tan apassionat per les lletres, tan apassionat per la música, que s'envoltava de la gent més sàvia de l'època, a Itàlia, a Nàpols, i evidentment també a la figura del falcó i del cavaller, que és un vincle que no és només matèric o instrumental. És evidentment que el falcó ajuda a la caça, diguem-ne, és un col·laborador del caçador, però hi ha un vincle que va més enllà de l'aprofitament que se'n fa de les capacitats que el falcó té per caçar. Hi ha un vincle que relliga amb aquesta dimensió del cavaller que dèiem abans. Que no todo el mundo puede, al contrario, es decir, es el caballero, el que tiene derecho a utilizar la cetrería, porque está de hecho vinculado con esa conexión, ¿no? Son caballeros, son guerreros, pero también... Son guerreros, pero digamos tienen una dimensión espiritual. Sí. El cavaller té una dimensió espiritual, abans comentàvem.
clar, ara que s'ha publicat aquesta nova edició a Barsino, de la Biblioteca Barsino, del llibre de l'Orde de Cavalleria de Ramon Llull, que posa, és un text molt breu, però és un text molt complet en el sentit, diguem-ne, descriu les armes, descriu aspectes que tenen a veure amb la dimensió militar del cavaller, però, diguem-ne, posa molt l'èmfasi en la dimensió espiritual del cavaller i de la seva responsabilitat més enllà d'administrar justícia, però més enllà de l'administració de la justícia, diguem-ne, de l'execució de la justícia, de vetllar per la justícia, de vetllar per les persones que tenen dificultats, etc., hi ha una dimensió espiritual. I per això comentava ara l'Almudena. Preguntes, qüestions, aspectes que vulgueu. Una cosa que em fascina i que és com un koan d'aquest... Sí. Hi ha un passatge d'aquest llibre que em dona una dimensió molt com de somni, perquè realment aquest viatge a través de les valls pot tenir una dimensió molt visual, contínuament són imatges, però en canvi hi ha un moment que es torna en verb i s'apaga tota aquesta imatge i es torna molt abstracte, que és quan en una de les gloses, al final, crec que és en la Vall de l'Amor, diu entra, amb punt exclamatiu. I aquest entra, veient aquestes imatges i veient el tema del llibre, em pregunto fins a quin punt és un entra o és un surt. Perquè veus aquest senyor que no saps si està traient el cap o està tancant-se a l'habitació i també em fa pensar qui li diu entra aquí, no? Aquí hi ha un joc molt potent que crec que el verb agafa molta força. No? Sí, és un... Hi ha un... Jo crec que hi ha una referència prèvia a l'entra, que és amb aquell incident que es produeix quan un àrab diguem-ne, va a un territori de dervixos i l'enganyen i el fan, li diuen entra... I le roben el dinero. I es prenen el diner, la roba, en fi, acaba fet un desastre. Però en aquest que jo crec que es pot interpretar que hi ha una certa remissió en aquell entra, però hi ha un entra que surt de tu mateix, efectivament, el que diu en Jordi, que és, diguem-ne, desprèn-te, atreveix-te a fer aquest pas, anar més enllà de tu mateix. Sí, és fascinant. Hi ha una cosa que no hem comentat i és el joc dels escacs que apareix efectivament en aquesta il·lustració. Clar, els escacs són perses, els escacs venen d'allà. I el trobem en aquesta... Sí, era aquí, sí, aquí. En la de la Alhambra también. También està l'ajedrez, sí. I, per tant, diguem-ne, apareix alhora els escacs i els ocells en la mateixa imatge i el joc dels escacs, que nosaltres el veiem senzillament com un mer joc, com una manera de passar el temps, però que evidentment no té una representació que es limiti, té una dimensió simbòlica l'ajedrez. Aquí no és que estiguin aquí passant l'estona, no vol dir només passar l'estona. El joc dels escacs és una diguem-ne, hi ha una representació, diguem-ne, d'un diàleg, si voleu, d'una disputa, però en tot cas d'un anhel de trobar més enllà. Diguem-ne, els escacs és un joc que convida a una reflexió, no és un joc merament d'atzar, és un joc que s'ha de jugar concentrant-te, no pots, veient el que dèiem en aquest cas que l'alfil en el món persa eren els elefants, i
i el joc i el moviment de cada una de les peces, diguem-ne, indueix, porta a una reflexió que va més enllà de la dimensió lúdica, igual que la representació dels ocells, que no són merament un guarniment, sinó que tenen una voluntat de representació simbòlica, no? Volviendo a este comentario que hacías del ajedrez, ¿no? Esa tradición que viene del mundo, antes lo hablaba con Nuria, ¿no? De todas estas, este comercio, ¿no? Sí. Que existe pues del mundo fatimí, Sí. del mundo iraní. Exacto, sí, sí. Y los tesoros más preciados aquí en Cataluña, sin ir más lejos, ¿no? Arnau Mir de Tost, pues en su testamento el juego más importante, o sea, el objeto más importante que tiene es un ajedrez Sí, sí. de cristal de roca. Sí, exacto. Valiosísimo, ¿no? Y sí, sí. muy vinculados a las mujeres, además. Sí, sí. Este tipo de objetos. Y claro, sí, sí. Sí, ja recordeu aquí el Museu de Lleida, no? Sí. Que tenen aquestes peces de l'escacs. Peces d'un escac àrab, en aquest cas, sí, sí. Molt bé, què més? Tantes preguntes alhora no, Leemos los trozos prácticamente. Leemos los fragmentos. Sí, perquè després el Charles Southgate. Sí, bueno, llegim uns fragments. Sí, bueno, escolta'm, jo no tinc cap pressa, però sí, són 7 i... Llegim aquests uns fragments, Abans de llegir, ella es situarà amb vosaltres. Molt bé, home, clar, sí, perquè si no malament. La rèplica musical dels fragments que us dic. Molt bé, doncs vinga. El que vulgui.